Empecemos por el principio. ¿Quién es Alexandra Sued? ¿De dónde viene? Alexandra Sued es de Santiago, santiaguera de chiquitica, aguilucha, obviamente. Me estoy acostumbrando a decir que soy política, recientemente madre también, abogada, y vengo de una familia muy involucrada en la política dominicana, sobre todo en Santiago, aunque mis familiares directos, no, mis papás, mis tíos, no estuvieron involucrados en la política y bueno, creo que de ahí nace también esa vocación. ¿Y cuáles son los temas que más te interesan dentro de ese mundo de la política? Mujeres. Así como yo vengo de una familia que es muy política, también vengo de una familia que es verdad muy patriarcal. Yo siempre desde muy niña me cuestioné esas estructuras machistas y patriarcales y desde siempre me he cuestionado por qué las mujeres no o por qué las mujeres sí y por qué los hombres no y por qué los hombres sí. Entonces es un tema que me apasiona mucho. Yo vengo de los movimientos sociales de las mujeres. Así empiezo mi actividad política, aunque no fue partidaria hasta que me involucro con Opción Democrática. Entonces es un tema que me apasiona mucho, un tema por el que yo quiero trabajar, un tema por el que yo doy el paso a la política partidaria y un tema por el que yo quiero ir al Congreso. Eso te iba a preguntar. ¿Por qué ser diputada? ¿Por qué de todas las posibilidades políticas, digamos, por qué aspirar al Congreso? Yo creo que en el Congreso se piensa el país. Nosotros somos un país muy presidencialista, pero y la gente conoce muy poco lo que hace el Congreso, pero yo creo que de ahí emana todo lo demás. Además es el organismo, el órgano más plural, vamos a decir en términos de democracia, porque tenemos representantes de todas las provincias. Y bueno, como ahí se piensa el país, como ahí se deciden las leyes del país, yo decido asumir, ¿verdad?, este reto, sobre todo desafío, de una candidatura a la diputación. De llegar al Congreso, ¿en qué comisiones te gustaría estar? La Comisión de Hacienda. Aquí los partidos políticos, sobre todo, el objetivo de los partidos políticos es llegar al gobierno para controlar el presupuesto nacional. Y esa gestión del presupuesto nacional es lo que decide cómo nosotros vivimos en República Dominicana. Entonces es sumamente importante para mí, sobre todo por un tema de fiscalización, ir a la Comisión de Hacienda, ver cómo se decide, cómo se estudia, cuál es la visión que debemos tener desde el Congreso con ese presupuesto nacional y sobre todo entender cómo nosotros podemos de alguna manera manipular ese presupuesto para llegar a las soluciones que nosotros necesitamos para transformar la República Dominicana. Obviamente otra comisión que a mí me interesa mucho es la de género. Nosotros tenemos una deuda histórica con las mujeres dominicanas en este país, que tenemos que abordar mucha legislación que todavía falta para que las mujeres podamos tener una vida en igualdad. Necesitamos una educación con perspectiva de género. Necesitamos transformar el sistema judicial. Nosotros no podemos seguir siendo de los países con la tasa de feminicidio más alta de la región, la tasa de embarazos en adolescentes y de niñas más alto de la región. Eso es un tema que nosotros tenemos que abordar, es una emergencia nacional. Nosotros no podemos hablar de crecimiento económico, de que en el PIB y todas estas estadísticas y al final del día así viven nuestras niñas y nuestras mujeres. Eso es un tema que nosotros tenemos que abordar. Entonces también me interesa ir a la Comisión de Género en la Cámara de Diputados. Rescatando un poco esa noción de ir al Congreso a fiscalizar, de estar en la Comisión de Hacienda, a tu juicio, ¿qué es la más grande luz y la más grande sombra del actual gobierno?
Mira, yo creo que, y es una de mis propuestas, sobre todo, yo creo que una luz de este gobierno ha sido la designación de Miriam Germán como procuradora fiscal. Nosotros tenemos, independientemente de los partidos políticos, yo creo que hay un consenso de que nosotros tenemos un problema de corrupción en República Dominicana, de asistencialismo, de clientelismo. Y nosotros tenemos que abordar eso, porque uno puede ir con todas las mejores intenciones del mundo a ocupar estos puestos y al final del día la corrupción te arropa, sobre todo cuando tú eres uno dentro de muchos y no deja avanzar. Entonces yo creo que esa es una luz de este gobierno. Hay personas que tienen mucho dinero y sobre todo mucho poder, que han estado en procedimientos, tienen procedimientos penales en curso. Y yo creo que eso es importante, eso manda un mensaje a la ciudadanía, manda un mensaje a la clase política, pero yo creo que eso no es suficiente, es un primer paso, pero no es suficiente. ¿Qué nosotros tenemos que hacer para institucionalizar eso y no dejarlo a la voluntad del presidente de turno? Y bueno, una de mis propuestas es la creación de una Fiscalía Especial Anticorrupción. Yo trabajé con un instituto de investigación social en Santiago, en donde nosotros hicimos un levantamiento por 2 años sobre cómo otros países de la región habían abordado este problema. Y una de las formas en las que se abordaron fue con la creación, obviamente eso es en conjunto con muchas otras políticas públicas, la creación de una Fiscalía Especial Anticorrupción que tenga independencia funcional, pero que también tenga independencia presupuestaria. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? Y bueno, esa propuesta está ahí, es una propuesta que está redactada, es una propuesta que hicimos, que fue financiada por el empresariado de Santiago, y que presentamos al gobierno entrante en ese momento, en el 2020, pero que se ha quedado engavetada. Hay muchas opiniones al respecto, sobre todo desde el área de derecho, sobre si se necesita una reforma constitucional para que ese Ministerio Público sea realmente independiente o no. Pero yo creo que nosotros por lo menos tenemos que empezar a tener la conversación de cómo nosotros vamos a abordar el problema de la corrupción, y creo que esa es una de las luces de este gobierno. Sombras, muchísimas. El tema de la crisis haitiana, o sea, hay muchas personas que faltan 30 días para la elección, no habla de ese tema, pero hay que decirlo. Precisamente ayer nosotros estábamos visitando varios candidatos de Opción Democrática, el Parque de Codevi en la frontera. Y fue muy bueno porque nos dio una perspectiva de cómo el sector privado está abordando el tema de la migración, el tema del desarrollo de la frontera. Creo que fue un error y me quedó aún más claro haciendo ese viaje ayer, el cierre de la frontera y sobre todo todo el tema de cómo se ha manejado el tema de la crisis haitiana en este gobierno. Otras sombras, la privatización. Perdona, ¿por qué estimas que fue un error el cierre de la frontera? Bueno, primero porque eso no resuelve como quedó demostrado, no iba a resolver el problema que existía en ese momento, que era el problema del canal. Este gobierno ha parado de renovar las visas de los inmigrantes que, a raíz de ese problema, de los inmigrantes que estaban legales en República Dominicana, entonces nosotros estamos simplemente creando más caos. Fue un problema también para los productores dominicanos. Y eso sobre todo ha creado también más tensión entre las dos naciones. O sea, hasta qué punto nosotros vamos a llegar hasta que tengamos una explosión de que algo va a pasar. Y yo creo que eso ha sido más fue una decisión errónea, me parece. Y bueno, te decía que también el tema de la privatización, este gobierno, que no es algo negativo, o sea, nosotros obviamente yo creo en el sector privado y en que nosotros tenemos que tener un sector privado organizado, planificado, con responsabilidad social, pero hay temas que nosotros no podemos dejárselo al sector privado, como el tema del agua. Nosotros tenemos un proyecto de ley de agua que prácticamente se cayó porque los rumores eran que se iba a privatizar el agua.
Y bueno, lo hemos visto con todas las alianzas público-privadas y creo que eso también es un gobierno que no cree en lo público. Entonces, si tú no crees en lo público, ¿por qué tú vas al Estado? Y creo también que esa es una de las sombras de este gobierno. Y bueno, podríamos hablar de otras cosas también, pero como se han gestionado las instituciones públicas, la gente habla del 911, por ejemplo. Yo que tengo a mi abuelo ahora mismo en cuidados intensivos y llamamos al 911 hace 2 días, cómo esas instituciones se han dejado caer. Entonces sí, creo que hay una crisis, sobre todo de institucionalidad, en este gobierno. ¿Cuáles problemas, ya sean locales o nacionales, afectan, digamos que de una manera especialmente relevante a tu circunscripción, que una debida representación de tu circunscripción en el Congreso pudiera ayudar a resolver? Mira, súper importante y es increíble cómo durante la campaña uno se nutre de información que uno cree que va sabiendo los problemas que tiene el país. Y durante este último año que yo he estado recorriendo la circunscripción 3 de Santiago, no me cabe ninguna duda que el problema principal es el tema del agua. No es la seguridad ciudadana, no es los salarios, no es la inflación, es el tema del agua. Nosotros tenemos una comunidad, la comunidad de Baitoa, que no tiene acueducto, tiene más de 50 años pidiendo un acueducto. No hay agua potable, una comunidad que está paradójicamente rodeada de agua porque tiene la presa de Tavera, tiene la presa de Bao, tiene el río Yaque en su alrededor y no tiene agua potable. En Licey y en Tamboril hay que cerrar las llaves que van a otros municipios para que llegue agua a Licey y a Tamboril. Yo que vivo en el municipio cabecera, mis vecinos no me dejan mentir de que nosotros tenemos que comprar camiones de agua semanalmente. Entonces es un problema serio, nosotros no podemos, igual, también al tema de que hablábamos ahorita de los feminicidios y las niñas y adolescentes que nosotros tenemos en este país embarazadas. ¿Cómo nosotros podemos hablar de crecimiento económico cuando nosotros tenemos comunidades que no tienen acceso al agua? Es un tema y es increíble cómo la ciudadanía no ve al Estado como una herramienta para solucionar esos problemas básicos. Nosotros llegamos el otro día, yo y mi equipo, a la comunidad de Tamboril y mira, yo soy candidata a diputada, no sé qué, y el señor lo primero que me dijo, yo tengo un problema que ni lo político, ningún empresario, nadie me va a resolver. El problema es de que a mí no me llega el agua. O sea, la gente, el chip lo tiene completamente, no ve la política ni sus representantes como herramientas para solucionar sus problemas básicos. Y yo creo que eso es muy triste, pero también por eso yo doy el paso a la política, para devolverle la confianza al electorado. Propones un proyecto de ley orgánica para la designación de una procuraduría especializada en anticorrupción. ¿Cómo se distingue eso de lo que hay ahora, que es la PEPCA, ¿no? Bueno, primero la designación. Nosotros tenemos que democratizar cómo se elige el procurador. En este momento, esta es una decisión que está muy concentrada en el presidente de la República. Y entonces nosotros apostamos en ese proyecto a que esa designación pase por universidades, la sociedad civil organizada, que sea un poco más democrático también en cuanto a incluir partidos, no solamente los mayoritarios, pero también los de oposición y los partidos minoritarios en el Congreso. Eso facilitaría, obviamente, o democratizaría esa designación de esa procuradora o de ese procurador, que claramente podría servir para independizar esa figura. Y bueno, nosotros también ahí proponemos el tema del financiamiento, del presupuesto, que ese presupuesto del PEPCA, por ejemplo, ahora no venga del presupuesto que se le asigna al Ministerio Público. Porque si nosotros hablamos de que nosotros queremos justicia independiente, pero no le asignamos recursos, entonces no estamos hablando de nada, básicamente.
Y entonces sería eso, cómo nosotros podemos también asignarle un presupuesto independiente al Ministerio Público a esa Procuraduría. También has planteado puntualmente en el debate en el que participaste revisar las normativas que tienen que ver con medio ambiente, recursos naturales, etcétera. ¿Por qué crees que amerita una revisión y en qué dirección encaminarías las normativas de llegar al Congreso? Bueno, yo decía precisamente en el debate que el tema de la crisis climática nosotros tenemos que tratarlo como un tema de seguridad ciudadana. Aquí, y ustedes lo saben, aquí en la capital, una lluvia mata a las personas. Aquí cae una lluvia que quizás ni siquiera fue debidamente notificada a la población. Y nosotros también tenemos un problema de sequías, por ejemplo, en el Cibao, cómo eso te roba años de trabajo en el campo, por ejemplo. Y entonces yo creo que nosotros tenemos que, esa modificación a esa legislación tiene que ir acompañada de una visión de prevención. Cómo nosotros podemos, porque estos fenómenos van a seguir ocurriendo. Y ya lo vimos con las aguas de noviembre del año pasado y del año antepasado. Y volvió a pasar y no nos preparamos. Cómo nosotros desde la prevención podemos tratar de evitar que se pierdan vidas humanas ¿verdad? También las cosas materiales que tienen las personas. Creo que debe ir encaminado en esa perspectiva y además nosotros tenemos que hablar de cómo nosotros vamos a resolver la vulnerabilidad que nosotros tenemos como isla. Nosotros somos uno de los países que más vulnerables son al cambio climático y esto es un problema de vida, o sea, literalmente de que las personas mueren, pero también es un problema para la economía. Nosotros dependemos, por ejemplo, del turismo en la mayor parte de nuestra economía. ¿Cómo nosotros podemos seguir promoviendo un turismo de playa cuando nosotros tenemos un problema de cambio climático? En el debate nosotros también hablábamos de, por ejemplo, cómo desarrollar el turismo en Santiago. ¿Cómo nosotros podemos hablar de turismo en Santiago si nosotros no tenemos agua, acceso al agua? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que, primero, tener esa visión de prevención y, sobre todo, eliminar muchas burocracias. Nosotros viendo esa legislación en la gestión de riesgo, ahí se crea un sistema nacional, una escuela, una subescuela, un subsistema. Todo eso se replica a nivel municipal y nada de eso funciona. Esos organismos están integrados por los ministros del tren gubernamental. ¿Cómo tú le pides al ministro de Hacienda, aunque obviamente el tema medio ambiente es transversal a todo lo que nosotros hacemos en la República Dominicana, pero cómo tú le pides al ministro de Vivienda o de Hacienda que se siente a crear la política pública de medio ambiente del país? O sea, es un sinsentido. Entonces creo que tenemos también que ir en esa dirección. ¿Cómo calificarías la situación del actual Congreso? Creo que es un Congreso que no representa a la ciudadanía, lleno de una clase política que está hablando para sí misma, que no está hablando de los problemas que tiene la ciudadanía realmente. Un Congreso que en ideas no nos representa, un Congreso conservador. Yo tengo un compañero del partido que me dice: Alexandra, el barrio es progresista. Yo lo veo todos los días en lo que nosotros hacemos. Y ese no es el Congreso que nos representa. Un Congreso, además, con una agenda muy conservadora, una agenda que es peligrosa, y lo vimos ahora con el tema de la ley del DNI. A mí no me parece que esas cuestiones son casuales en un país con una historia, ¿verdad?, autoritaria tan marcada. En un país donde no hace solo unos meses habían funcionarios, incluso del mismo gobierno, diciendo que se le habían intervenido sus teléfonos. Entonces creo que es un Congreso que nosotros tenemos que cambiar para el 2024. En esta campaña hacia el Congreso, hacia mayo, he visto que el partido oficialista ha usado mucho el lema de un solo gobierno, y eso a mí me aterra, cómo esa concentración de poder se queda en un grupo. Yo creo que al país
e incluso al mismo gobierno, es importante que tengamos pluralidad de ideas y de voces en ese Congreso, para que nosotros avancemos, para que hablemos de cambio y para que empecemos a dar los pasos de transformar y de democratizar la República Dominicana. Sobre los temas que se han debatido en el Congreso en los últimos años, quisiera conocer tu posición, porque de llegar a ser legisladora va a ser importante saber qué piensa Alexandra Zoet sobre estos temas. Por ejemplo, sobre los temas que se engloban en el Código Penal. Bueno, como jurista te puedo decir que el Código Penal es una deuda urgentísima que el Congreso le debe al pueblo dominicano. La aprobación del Código Penal, su promulgación es urgente. Eso tiene que pasar ya. Porque nosotros tenemos una sociedad que es completamente diferente a cuando ese código se promulgó. Delitos de alta tecnología, es una sociedad completamente diferente. Y hay toda una narrativa de que ese código no ha pasado o que el tranque con el código es el tema de las causales. Y eso para mí es una manipulación de la clase política. Ahí en ese Congreso todo el mundo sabe cómo se votan. Ahí todo el mundo sabe, todo el mundo tiene su pañuelito, el verde y el azul. Las personas que tienen el pañuelito azul son mayoría. Si hubiesen querido pasar ese Código Penal, ya lo hubiesen pasado porque tienen los votos. Ese Código Penal tiene otros temas que la clase política no quiere llegar a consensos. El tema de la prescripción de la corrupción. Vamos nosotros a tener un Código Penal en este país donde la corrupción es un problema, donde acabamos de pasar por 16 años de un mismo partido gobernando. Vamos a aprobar en ese Código Penal la prescriptibilidad de las penas de los delitos de corrupción. Ahí hay un tema también de el Tribunal Militar. En este país, de nuevo, con esta historia autoritaria y de dictadura que nosotros tenemos, vamos a aprobar un Código Penal que crea un Tribunal Militar. Vamos nosotros a aprobar un Código Penal que en un país tan violento, donde le demos carta abierta o una ventana a las personas para que maltraten a sus hijos, sobre la disciplina, que había un artículo dentro del Código Penal que abría la posibilidad para eso. En un país donde además cuando se dio esa discusión salieron voces que son liderazgos políticos, hablando de que bueno, pero cuando yo crecí a mí me dieron pela y yo salí bien. Cómo nosotros, esos son los temas reales que tienen tratado el Código Penal y que nosotros tenemos que enseriarnos como clase política y realmente decirle a la ciudadanía por qué ese código no ha pasado y por qué nosotros queremos, por qué ese Congreso quiere la prescriptibilidad de la corrupción, por qué queremos abrir la ventana para la disciplina violenta a los niños. Entonces, bueno, de yo llegar al Congreso, yo además no votaría nunca por un código penal que penalice a las mujeres. Yo tengo amigas del colegio, esto pasa todos los días en la República Dominicana. Esto es un tema de salud. Nunca voy a votar por un código penal que penalice a las mujeres por la cuestión de la interrupción del embarazo. Nosotros desde Opción Democrática hemos hecho la propuesta a la Cámara, al presidente de la Cámara de Diputados por medio de nuestro diputado José Horacio Rodríguez, de que ese código se apruebe artículo por artículo. Los artículos donde no exista un consenso, entonces se quede fuera del Código Penal. Y lo hablamos en una legislación especial. Ahora, esa legislación especial solo es posible si la interrupción del embarazo queda despenalizado en el Código Penal. Porque de quedar penalizado, nadie nunca va a ir a sentarse a discutir una ley especial. Entonces, claro que sí, yo soy una defensora de los derechos de las mujeres, yo vengo de los movimientos sociales de las mujeres y nunca voy a votar por un código penal que siga discriminándonos. ¿Qué es lo que hemos hecho las mujeres dominicanas para merecer eso?
¿Qué piensas de una reforma fiscal? Yo creo que antes, la gente piensa en reforma fiscal y piensa en subir y bajar impuestos. Y una reforma fiscal integral va más allá de eso. Nosotros tenemos que hablar del gasto público. Tenemos que hablar de una auditoría a la deuda pública. ¿Qué deuda ahí es ilegítima que los dominicanos y las dominicanas estamos pagando? Y pienso de nuevo, como te decía al inicio de la entrevista, cómo nosotros podemos, en este país que se gasta tanto dinero, y Baitoa no tiene un acueducto, nosotros tenemos que repensar cómo nosotros vamos a usar el dinero de los contribuyentes, porque la gente, los impuestos tienen que tener sentido para la gente. Yo pienso, por ejemplo, en mi papá. Mi papá, tú le hablas de impuestos y mi papá, claro que va a estar negado, porque no solamente los paga, pero además paga colegio privado, camiones de agua. Entonces, los impuestos no tienen sentido para la gente. Entonces, antes de nosotros hablar si vamos a subir o bajar los impuestos, nosotros tenemos que hablar del gasto público. ¿Cómo nosotros vamos a devolverle a la ciudadanía la confianza, primero, de que esos impuestos se van a usar y de qué manera se van a usar por una clase política responsable y en qué vamos a usar esos impuestos? ¿Es para aumentar la calidad de vida de la gente? Entonces creo que eso es una materia pendiente y creo que nosotros no podemos hablar de subir o bajar impuestos solamente. Pienso también en las exenciones fiscales, que bueno, no son ni buenas ni malas, simplemente tenemos que ver cuál es el contexto específico de algunas exenciones que se crearon en un momento para una industria, para promover, desarrollar una industria específica y que ya no tienen sentido. Quizás otras industrias que sí lo necesitan. Y creo que eso es un tema complejo, es un tema que el Congreso tiene que abocarse de manera seria a tratarlo con personas que tengan la capacidad técnica. También ahí hay muchos tecnicismos del sistema tributario también que nosotros tenemos que trabajar. Simplificar los impuestos. La gente no quiere ni siquiera pagar los impuestos porque es muy difícil tú trabajar con la DGI. Entonces creo que es un tema que nos va a tomar mucho tiempo discutirlo, pero que es necesario, que tenemos que hacerlo y que estamos obviamente dispuestos a tener las conversaciones incómodas que hay que tener para pasar esa reforma. Desde el legislativo, ¿qué podría mejorarse para tener una política electoral, digamos, de mayor calidad? Nosotros perdimos una oportunidad con la ley de régimen electoral que acaba de pasar por el Congreso. Nosotros tenemos que cambiar el tema de los topes de campaña. Pero no solamente los topes de campaña, porque en este país esa corrupción y esa clase política trabaja de una manera que en el momento en el que tú quieras fiscalizarla, los reportes y todo van a salir como que todo está bien. Nosotros tenemos que de verdad sacar el dinero de la política. El diputado más votado de Santiago en el año 2020 es el diputado que está condenado hoy en la Florida. El diputado más votado de Santiago. ¿Cómo nosotros vamos a adecentar la política cuando el dinero del narcotráfico, del crimen organizado está en la política? Tenemos que hablar de los topes de campaña, tenemos que hablar de un régimen de consecuencias. Nosotros tenemos en nuestro partido, somos 20 candidatos al Congreso y nosotros tenemos en este partido prácticamente 2 meses hablando de la rendición de cuentas que cada uno de estos candidatos va a hacer a la Junta Central Electoral en la próxima semana que vence la fecha. ¿Qué otro partido está haciendo eso? Ningún otro partido está haciendo eso. Nosotros acabamos de ver las rendiciones de cuentas de los candidatos a la alcaldía del Distrito Nacional. Nadie se cree esos números. Nadie se cree esos números. Y hay también un trabajo desde la sociedad, desde el periodismo. ¿Cómo es que nosotros estamos hablando? Bueno, pero la oposición gastó tanto y el oficialismo gastó tanto. Y no estamos teniendo la conversación de, señores, no es verdad que ese fue el gasto de ninguno de los dos candidatos. Entonces nosotros necesitamos un régimen de consecuencias, nosotros necesitamos una Junta Central Electoral con presupuesto, porque no dan abasto.
para que realmente fiscalice a los candidatos y a los partidos políticos. Vamos a hacer ahora un ejercicio de asociación libre. Yo te digo una palabra y tú me dices qué palabra o palabras te vienen a la mente cuando te menciono la que te diga, ¿no? Entonces, corrupción. Mala. Diputada. Responsabilidad. Agua. Acceso. Santiago. Hogar. Mujer. Derechos. Congreso. Malo. Opción democrática. Casa. República Dominicana. Amor. Vamos a abordar el cuestionario Proust, que son unas preguntas sobre quién eres, para que la gente te conozca un poquito más a profundidad. Tu principal característica. Una jefa una vez me dijo que yo era como un camaleón, que tengo una capacidad de adaptarme a circunstancias, a grupos de personas diversos, y creo que definitivamente esa es una virtud. Tu principal defecto. Soy cabeza dura, muy cabeza dura, y eso alguna vez es un problema. ¿Y tu principal virtud? Creo que escucho. Me gusta no solamente, o sea, escuchar a profundidad lo que las personas y sobre todo esa habilidad de empatizar con lo que las otras personas están pasando. Y yo creo que eso es muy importante para las personas que quieren ir al Estado, que quieren hacer política. ¿Qué es lo que más aprecias en un amigo o una amiga? La honestidad, la lealtad es muy importante para mí. ¿Y cuál es tu idea de la felicidad? Libertad. ¿Y de la infelicidad o el infortunio? Ninguna libertad. Yo me he pasado toda mi vida buscando libertad. Por eso me fui en un momento de este país buscando la libertad. Y creo que eso es parte de por qué yo doy el paso a la política, cómo nosotros podemos crear una sociedad más libre, que la gente se sienta empoderada, que tenga agencia, que tenga libertad. Si no fueses tú misma, ¿quién te gustaría ser? Me gustaría ser una persona que tuviera sus servicios básicos garantizados. Una persona común y corriente, que no tuviese que estar pensando en si las niñas de este país, cómo abusan de ellas. Quisiera ser una persona en un país donde no tengamos que pensar en si el agua va a llegar o no y los problemas que eso trae, problemas de salud que eso trae. Entonces sí, una persona normal en un país con sus servicios básicos cubiertos. ¿Cuál es tu gran pesar? Mira, es un gran pesar, pero yo creo que al mismo tiempo ha sido, sin yo saberlo, fue una decisión que yo tomé y que ahora me doy cuenta que era para prepararme para esto, que fue irme. Yo me fui en un momento primero a Inglaterra a hacer una maestría en Derecho y Desarrollo porque quería estudiar desarrollo, porque quería trabajar por la República Dominicana. Y cuando regresé, me topé con una pared. Y entonces en ese momento dije, no, en este país no podemos hacer nada, no podemos, aquí no se va a avanzar. Yo no veía una luz al final del túnel. Y me fui a ejercer derecho en otro país y a manifestarme en las calles por lo que otras personas estaban viviendo en esos países. Y eso para mí, en un momento de mi vida fue muy doloroso, sobre todo en el 2020, cuando se suspendieron las elecciones. Yo estaba en Nueva York en ese momento y nosotras allá salimos a las calles con el frío a manifestarnos por lo que había pasado en febrero. Y en ese momento yo dije, no, yo tengo que regresar a la República Dominicana, yo no puedo estar aquí, si yo voy a hacer esto, yo quiero hacerlo desde República Dominicana. Entonces, aunque me fui y duré muchos años fuera, fue un gran pesar, pero creo que eso me ayudó a prepararme para lo que yo quiero hacer ahora, ver otras experiencias, ver cómo se hace en otros países, ver cómo los dominicanos nos adaptamos a otras reglas en otros países, socializar con muchas culturas, muchas personas diversas, eso siempre es enriquecedor. Así que si tuviera que hablar de un pesar sería ese, pero bueno, ya estoy aquí, así que... Un gran logro. ¿Tú sabes esa canción que dice If you make it there, you make it anywhere? Sí.
si tú llegas a Nueva York y llegas a ser en Nueva York, puedes llegar a cualquier sitio. Eso es lo que yo siento de haber estudiado en Nueva York, de haber ejercido el derecho en Nueva York, en una sociedad o en una industria muy marcada por hombres blancos sobre todo. Cuando yo llegaba a las reuniones con abogados, o sea, me pedían agua, sin pensar que yo era la abogada parte de esa reunión. Y eso te hace mucho más fuerte. Y yo creo que, como te dije, creo que eso también me estaba preparando para lo que viene, para la política dominicana. ¿Tu principal miedo? La gente que, como yo, pensaba en un momento que no había ninguna esperanza en este país. Esos estudios de Ángel que salieron hace poco de que el objetivo principal de la juventud es irse de este país. Así era como yo me sentía hace 15 años cuando yo me fui. Nosotros tenemos que tratar de que la gente no seguir generando personas migrantes. Nosotros tenemos que crear un país, trabajar por un país en donde la gente se quiera quedar. Y eso es un miedo. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Que deje de pasar eso. ¿Tienes un mantra, una oración, una frase de batalla que te repites en la adversidad? En caso de que sí, ¿cuál es? Más que una frase, yo creo que yo siempre recuerdo cuando es difícil, sobre todo como mujer, participar en la política y participar en la política como yo estoy participando en la política, en un partido pequeño, que no tiene recursos, siendo madre. Y más que un mantra, creo que es recordarme de todo lo que las mujeres antes que nosotras pasaron. Pensar en Minerva Mirabal, en la 40. No estamos ahí, y no estamos ahí por mujeres como ellas. Entonces, más que un mantra, creo que es eso, siempre recordar a esas mujeres que vinieron antes que nosotras, que han hecho posible que nosotras podamos participar hoy en política y hacer esto. Si pudieras hacer que el país asegurara una sola cosa sobre su futuro, ¿cuál sería y por qué? Creo que agua. A mí me ha marcado mucho, de verdad, conocer esa realidad de Santiago. Yo no lo visualizaba, para decirte la verdad, no lo visualizaba. Y ha sido muy, muy doloroso ver cómo las personas viven sin agua, las condiciones de salubridad, sobre todo como madre. Yo recuerdo, y la gente lo puede ver en mis redes sociales, cómo yo andaba con mi bebé para arriba y para abajo haciendo campaña en los últimos meses. Y llegar a una casa donde hay un bebé de la edad de mi hijo y que esa persona no tiene agua para hacer la fórmula que ese bebé necesita. Señores, es deprimente, es deprimente. Así que si yo pudiera decir una cosa sería agua. Nosotros necesitamos agua. Si pudieras ver al país llegar a cualquier destino, sin importar cuán improbable y difícil sea el camino, ¿cómo describirías brevemente ese destino general? Libertad. Un país donde las personas sean libres, que tengan agencia, que puedan decidir sobre su vida, sobre lo que quieren hacer con su vida. Yo escuchaba una entrevista de un candidato a diputado recientemente que decía, bueno, pero que si nosotros lo que necesitamos son pintores, nosotros tenemos que hacer que todo el mundo vaya y estudie pintura. Y yo decía, pero ¿y dónde está lo que la gente quiere hacer? O sea, está bien, necesitamos pintores, pero ¿qué pasa si una persona quiere hacer música o quiere ser abogado? ¿Dónde nosotros dejamos esa libertad de libre desarrollo de las personas? Así que si yo pudiese decir algo es libertad. A eso yo quiero que este país llegue. Gracias, Alexandra. Gracias a ti, Carolina.